Buenas tardes. Bueno, yo soy hermano de Federico Astete Cachileo y de Camilo Astete Cachileo. El proceso de ellos llevan recuperación de sus tierras ancestrales. Llevan un buen tiempo, como los pocunos. eh, yo me hice partícipe con el tiempo, pero ya lleva mucho tiempo en esto. Ha sido un proceso lindo en su momento, se podría decir, hasta que empezaron a meterse el latifundio y, con amenazas, hostigamiento. Y bueno, hasta que quedaron detenidos, en este caso el famoso caso Grolmo. Eh, el proceso carcelario de ellos dos ha sido bastante complejo, eh, tanto por estar en Concepción y ahora más que a Federico lo cambiaron a Valdivia. Lejos de su casa, lejos de su familia, lejos de su cultura mapuche. Ellos procesan desde muy niños todo lo que es el tema cultural. Ambos se desempeñaban como curiche de machi, hablantes de su idioma. Y ha sido duro todo este proceso porque nuestra madre falleció estando Camilo en prisión y Federico clandestino. Han sido procesos duros. Ahora con Federico ha sido más porque por el traslado que se le hizo a Valdivia, es mucho más lejos Valdivia que Concepción. Nosotros como familia entendemos que fue más que nada por la huelga que inició Federico junto a otros peñis. El gasto en ir a Valdivia es mucho más que ir a Concepción, primero que nada. Entonces ha sido desgastante para la familia, la verdad que ha sido desgastante. Y también entendemos que todos estos procesos de traslado que hace Gendarmería lo hace con el fin también de menoscabar la integridad del preso y el aburrimiento de la familia en general. Si eso es lo que buscan quebrar al interno, buscan quebrar a la familia. Pero bueno, en este caso mis dos peñas siguen estando firmes, están claros de lo que ellos han sido en el pasado, son ahora y van a seguir siendo en el futuro. Y nosotros como familia que estamos afuera, igual conscientes de los procesos que ellos se les está llevando en su contra, y, y no los vamos a dejar solos. Federico, yo creo que a él le ha tocado como la peor parte, eh, porque uno de los primeros castigos que tuvo en Concepción fue por no quitarse su trailonco y su macún. Entonces, por ahí empezaron con los problemas. De hecho, hay varios peñis que se han dejado quitarse su macún por el bien de ellos dicen que por el bien de ellos. Mi otro hermano, Camilo, en los últimos tiempos igual lo han castigado por lo mismo, y lo castigan con la visita, que es la parte que más les duele al preso. Porque el ir a Concepción 2 veces a la semana cuesta, porque hay que pensar que también tienen encomienda. Entonces las visitas son los días miércoles en Concepción para Camilo, y las encomiendas son para el día jueves. Entonces, ir el día miércoles a la visita, ir el día jueves, ya es un costo grande. Y en el caso de Federico, se tiene visitas los días lunes y martes en Valdivia, y si usted va el día lunes va a la visita y le lleva la encomienda. Se podría decir que no es ahorro de tiempo más que nada. Pero eso sigue siendo complejo el tema. Más con los creyentes que son Grolmus, que no deja de ser una familia influyente en la zona. Entonces se está luchando contra algo grande en este momento. Nosotros pertenecemos a los Pocunos, y ese antiguamente, bueno, eso se llama reducción, Juan segundo Marileo. Eh, Retrocediendo en el tiempo, en los años, que quedaron predios que quedaron destinados como reserva para la familia, que a medida que fueran creciendo la familia se le iba entregando ese espacio.
Bueno, acá pasó lo siguiente, que llegó una familia y se tomó ese terreno, entendiendo que ahí no sé si es un vacío legal que hay, pero entendiendo que pasando cierta cantidad de años, la persona puede hacer uso de ese terreno inscribiéndolo en bienes nacionales. Eso pasó en Pocuno en aquellos años. Se tomó ese proceso estando mi madre aún viva, hablando de fácilmente unos 50, 60 años atrás, y se empezó a agrandar más el proceso con mi hermano, que se conformó Los Pocunos, y ya llevamos prácticamente nosotros controlando un territorio fácilmente 8 años, donde cultivamos, sembramos cereales, trigo, avena, criamos animales. eh, y volviendo un poco a lo de mi hermano, ha mermado la siembra en el lugar que estamos recuperando, producto de que nos faltan dos. Entonces, al faltar dos, ya se siembra menos, por ende se cosecha menos. No queremos volver a los tiempos de antaño, donde venga nuevamente el latifundista y se adueñe nuevamente de nuestros terrenos, que ha costado con mucho sacrificio. Pero, como le digo, ahí estamos, haciéndole frente a todo. El proceso judicial, como bien dije recién, estamos enfrentando a una familia que tiene mucho poder, pero ellos nos están acusando más que nada por recuperar lo que nos pertenece por herencia, por lo que lucharon nuestros abuelos, nuestros padres. Y este juicio se está llevando a cabo, lo están acusando ellos por eso, utilizando artimañas que no, yo creo que no se veían desde la pacificación de la Araucanía, que es lo que están haciendo hoy en día con puro artilugio. Mantenemos la convicción firme de que somos inocentes, mis hermanos son inocentes de lo que se le acusa, y eso el tiempo se encargará de dictar que es así. Bueno, yo soy hija de uno de los detenidos. La vida que nosotros llevábamos cotidianamente, que llevaba mi papá, era agricultor, se dedicaba a trabajos en la agricultura. Y los días de fin de semana nos dedicábamos a ir a ver a mi hermano a jugar la pelota, porque estaban inscritos ¿cómo se llama? En un club deportivo. El día que ocurrió la quema del molino, mi papá 4 días antes iba a sufrir una parálisis en la parte izquierda de la mitad del cuerpo de la izquierda, de su cara y brazo, tanto que como en 5 días no se iba a poder recuperar. Y igual lo siguen culpando, los papeles que tenemos tampoco lo toman en cuenta, nada de eso. Cuando fue la quema fue en el 2022 y él ahora lo agarraron en el 2024 y él estaba con medicamentos haciéndoselo de la... Él siguió un tratamiento del diabetes, porque tiene diabetes, también sufrió tuberculosis y un coma diabético. El allanamiento a nosotros nos hicieron a las 3, casi 4 de la mañana y nos rompieron una puerta, fue allá en Cañete, golpearon el portón y la puerta no la pudieron abrir, entonces mandaron una puerta abajo y no querían dejar vestirse a mi papá pues en ese instante y mi mamá le dijo que tenía que ponerse un polerón o algo y le pidió el papel y no se lo querían dar y después igual se lo dieron y nunca le dijeron que era sobre el caso, solamente le preguntaban si conocía a ciertas personas y le mostraban fotos y ella le decía que no, pues porque no los conocía y después de eso se lo llevaron a Talcahuano y de ahí después nos dijeron que era por el caso Gromol. Tampoco nos informaron a qué recinto lo iban a llevar o a qué parte.
Nosotros llegamos a la PDI de Cañete y tampoco quisieron dar información ni nada de eso. Fue como que tuvimos que averiguar por nuestros propios medios dónde lo iban a llevar. Y nos pescaron para el deseo ese mismo día, pues nos dijeron no, si no hemos hecho ningún allanamiento. Y nosotros le dijimos que sí, pues porque no habían hecho allanamiento. Y nos dijeron no, tienen que ir a preguntar a la comisaría. Nosotros dijimos, ¿cómo vamos a preguntar a la comisaría si fue la PDI? Y dijeron no, nosotros no sabemos nada. Después cuando nos íbamos, mi tía empezó a llamar a la comisaría y después nos íbamos y ahí el de la PDI nos dijo que se lo iban a llevar a Talcahuano y teníamos que ir allá a Talcahuano, en el CCP del Biobío. Al momento de ingresar a visita, hacen que uno se saque toda su vestimenta, la revisan completa, hacen sacarse las joyas, todo, para poder pasarla a la máquina y que te revisen. No lo dejan hacer uso de su vestimenta dentro del recinto, tampoco salir a visita con la manta, nada de eso. En sí no se la dejan usar, solamente en caso de que sea un juicio o una visita masiva. Igual ha sido complicado porque igual son racistas, son racistas, porque a veces uno puede ir pasando así y dicen ya los indios vienen ahí, así como que se hacen la mala solo, pero al final uno no les puede decir nada, sino a nosotros ya nos han castigado una visita por lo mismo. Porque el gendarme le preguntó el nombre a mi hermana de quién veníamos a ver y ella se lo dijo. Y después el gendarme le volvió a repetir y mi hermana se lo dijo 3 veces y ya después el gendarme le dijo, no te voy a dejar entrar, le dijo. Mamá no puede hacer ingreso al recinto, así que voy yo y mi hermana y me hago cargo de mi hermano. La única que viaja a ver a mi papá soy yo. Él ha seguido con su tratamiento, solamente que, por ejemplo, la insulina y eso, él por sus propios medios tiene que inyectarse él solo. No hay un profesional o alguien que le diga, tú te estás inyectando mucho o muy poco, solamente llegan y le pasan su aguja lista para llegar y pincharse. No está siendo controlada como debiese ser, a ver si de sus evoluciones, no, nada de eso. Feley, Marimari, bueno, para comentar en términos generales y para también socializar cuál es el proceso que se está viviendo acá durante los últimos años, comentar que, bueno, gran cantidad de los presos políticos que lamentablemente pueblan actualmente el CCP Biobío, el Manzano, la cárcel de Lebu, Arauco, Valdivia, lamentablemente hoy por hoy, todos provienen de un territorio que en la zona sur de la provincia de Arauco, donde existe un conjunto de comunidades y LOF que se han venido articulando a partir aproximadamente como de los años 2010 y que de alguna otra manera han reunido y han ido organizando de forma espontánea y planificada los procesos de recuperación territorial que se han venido dando aproximadamente con harta fuerza a partir de la pandemia. Sobre todo hubo un pic de movilización en la pandemia que permitió también que se afiataran la organización de las comunidades lafquenchas de esta zona. Fue en ese sentido que efectivamente se fueron agudizando también los conflictos territoriales propios que se daban respecto de la disputa por la misma tierra, y también así se fue aumentando el nivel de persecución judicial que existía respecto de las comunidades, las familias, los Peñiras Lamier, que eran parte de estos procesos de recuperación territorial. Y eso surgió y tiene como génesis netamente la condición de vida y la condición de pobreza generalizada que existía décadas atrás acá en el territorio. Se puede decir con absoluta seguridad que la lucha brindó de mejor calidad de vida a gran parte de las comunidades, a gran parte de las familias. Cuando yo era más pequeño recuerdo que las comunidades estaban absolutamente rodeadas, donde vivía mi abuela rodeado de pinos, las casas de forma inmediata. Hoy en día esas tierras están recuperadas y uno puede pasar por ahí y en este minuto ve chacras, ve animales, ve gente haciendo vida y viviendo en la tierra que había sido de sus ancestros. Entonces la condición de vida mejoró debido a la organización que se fue dando de las comunidades.
Y eso en la práctica significó que también las consecuencias a las que se vieron enfrentados por parte de la ocupación chilena en el territorio, entonces moralmente el enemigo golpeó el territorio, y esto se ha traducido que actualmente existe una gran cantidad de prisioneros políticos mapuches y que efectivamente el avance del capital representado en la zona por las empresas forestales está volviendo. Es decir, la producción forestal maderera para poder abastecer los grandes complejos como MAPA, como Foraction, etcétera, están siendo abastecidos porque efectivamente la ocupación chilena ha logrado volver a disputar y ha logrado volver a posicionarse acá en el territorio mediante las formas que yo estaba comentando, que es la violencia y la ocupación. En ese sentido es que el día de hoy las comunidades se están volviendo a reorganizar en paso firme. Entendemos que si bien las cosas que van pasando son complejas, pero son cíclicas y que hay que hacer los esfuerzos de alguna u otra manera para poder continuar con el camino de dignidad que están dejando las familias que se han sacrificado en todos estos procesos, y eso tiene un valor sumamente importante. En años anteriores, cuando yo era mucho más chico, ¿no? Igual las comunidades se organizaron respecto de las intenciones que tenían ciertos capitales de efectivamente de desarrollar proyectos mineros acá en el lago Yeuyeu y en la zona de Tirúa. Y efectivamente en aquellos tiempos la organización que existió de las comunidades permitió salvaguardar su territorio. El día de hoy efectivamente trascendidos muy nuevos que se están dando en el contexto de la llegada de este nuevo gobierno, pero que de alguna u otra manera, si bien pueden entrar y lo van a intentar hacer respecto de usufructuar nuestros recursos naturales como nación, nosotros entendemos que estos procesos de alguna u otra manera también nos han hecho retroceder y poder prepararnos respecto de poder rearticular las fuerzas mapuches en la justa y legítima defensa de sus derechos.